Gracias. Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro rechazo a las tasas judiciales planteadas por la Ley 10 de 2012 es claro, rotundo, manifiesto y públicamente, desde luego, en esta tribuna lo hemos dicho en reiteradas ocasiones por oral y por escrito. De hecho, si me remito a antecedentes de esta Cámara, pues en varias ocasiones nos hemos pronunciado y hemos votado en este sentido, y quiero recordar el rechazo que hubo de estas Cortes a esta ley en diciembre de 2012 y la proposición no de ley que en febrero de 2013 presentó este grupo parlamentario y que fue aceptada, y en la cual planteábamos varias cuestiones, una de ellas clarísima del rechazo a estas tasas que se habían planteado por la ley objeto de debate en estos momentos, y también otra cuestión que quiero resaltar porque de alguna forma está relacionada con la iniciativa que hoy plantean aquí, que la están trasladando como que viene del colectivo de la Brigada Tuitera, pero que bueno, que estamos debatiendo aquí, ¿no? Nosotros ya dijimos y se aprobó ya por estas Cortes, o sea, el rechazo a las tasas ya se ha aprobado en estas Cortes. E igualmente se ha aprobado por estas Cortes que la gestión de la recaudación, en tanto en cuanto no se derogase la ley o no bueno, fuese un sistema de tasas como se había planteado, que fuese por parte del Gobierno de Aragón negociando con el Gobierno de España el destino finalista de lo recaudado. Y no solamente es algo que dijésemos nosotros simplemente por pensarlo y por nuestro aragonesismo, sino que incluso bueno, pues diferentes colectivos, incluso la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en su reunión de 2013 lo planteó, lo puso encima de la mesa como que debería de, aunque rechazaban como nosotros también las tasas, pero que deberían de gestionarlas las comunidades autónomas. Por tanto, no es nada nuevo, no vamos a estar en contra ni muchísimo menos, sino totalmente al revés, de que aunque no estamos a favor de las tasas, pero que lo que se ha recaudado en estos años venga a Aragón para reinvertir en justicia, pero desde luego que venga a nuestra comunidad autónoma. Si lo hubiese gestionado el Gobierno de Aragón, ya no estaríamos probablemente hablando de esto, pero como a pesar de que lo aprobaron estas Cortes no se ha cumplido, pues así estamos. El Gobierno de España dio marcha atrás recientemente y, como saben, las personas físicas ya no están exentas de estas tasas, pero es verdad que luego hay otros casos, y por eso estamos totalmente de acuerdo y nos parece muy bien la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, de que las pequeñas y las medianas empresas, las organizaciones no gubernamentales o las entidades sin ánimo de lucro estén exentas también de estas tasas. Nos parece que es lo justo, nos parece que además es de sentido común, nos podemos encontrar todos en ese acuerdo y en ese punto de encuentro. Está muy claro, y creo que por parte de todos también, que sin justicia no hay Estado de Derecho, y que por tanto tenemos que garantizar que tanto las personas físicas, como no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, o que una empresa que tiene ánimo de lucro que no lo tiene, que tengan esa exención. Yo creo que en este sentido, además, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la pasada comisión institucional, vino a exponer su informe anual, pero preguntado por esta cuestión concreta, también se manifestó así, que no se manifestaban contrarios a las tasas, a su existencia como tal, sino a la regulación, ya que se garantizase, pues que quienes efectivamente hacen un uso masivo de la justicia, o que desde luego tienen un volumen de capital que de todo punto de vista está clarísimo que pueden pagarlas y sobradamente, pues que las paguen, pero que hay que garantizar que todas las personas, y como digo, todas las personas físicas y jurídicas que pueden tener determinadas dificultades, tengan garantizado ese derecho constitucional. Por tanto, señorías, esta es nuestra posición. Estamos a la espera de ver qué sucede con la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que nos parece que es más acorde a la realidad normativa y jurídica actual, y que sería mucho más seguro que se plantease así, no como la derogación.
derogación de una ley que ya digo que nos manifestamos en contra en su momento y en reiteradas ocasiones, sino que se planteasen esas exenciones en estos casos, y nos parece que sería lo más adecuado. Así que esperamos que tenga bien admitir la enmienda y que podamos llegar a un acuerdo unánime. Gracias.